Hola, mi nombre es Ludmila Laime y en esta presentación voy a hablar sobre la pobreza y cómo este puede ser abordado desde diferentes enfoques y autores como lo son Minucci, Lo Boggio, Castell y Augiero. Bueno, si hablamos de pobreza, a muchas personas se nos viene a la mente la falta de ingresos, pero esto también tiene que ver con la exclusión, con la desigualdad y la pérdida de derechos como es el acceso al trabajo digno o a la educación o a la salud. En la Argentina, la pobreza no es algo nuevo, sino que es algo que fue cambiando a lo largo del tiempo. En los años 70, la pobreza estaba más concentrada en un sector en específico, denominándolo como los más marginales. En los años 90, la pobreza dio lugar por las nuevas políticas que se implementaron, haciendo de que la clase media se empobrezca. En la Argentina, en la actualidad, en la Argentina, la pobreza no es algo pasajero, sino que se convirtió en algo constante, afectando a millones de personas y considerándolo como una condición estructural, ya que ésta está muy presente en el funcionamiento de la sociedad. Por lo que podemos considerar que la pobreza no es solamente algo económico, sino social y político, y no todos los vivimos de la misma manera. Si abordamos este tema a través del autor Minucci, quien tiene un enfoque más económico y estructural, analiza cómo en los años 90 aparece una nueva forma de pobreza. Él nos muestra cómo antes la pobreza estaba asociada a los sectores excluidos, como los trabajadores informales o las familias con bajo nivel de educación. Pero a partir de la aplicación de nuevas políticas neoliberales, dio lugar a una fuerte crisis y como consecuencia el desempleo. Estas nuevas políticas neoliberales buscaban minimizar el rol del Estado y de privatizar las empresas públicas y abrir el mercado exterior, pero su resultado no fue lo esperado, por lo que muchas personas empezaron a perder su empleo o a tener trabajos inestables o hasta mal pagados. Como consecuencia, la clase media empezó a caer en la pobreza a pesar de que tenían educación, por lo que Minucci los considera como los nuevos pobres, ya que no nacieron pobres, sino que se empobrecieron como consecuencia de la crisis y la falta de empleo. Este enfoque es muy importante, ya que nos permite ver cómo la pobreza se amplió y se transformó, afectando a las personas que se sentían seguras con el sistema. Bueno, si analizamos este tema a través del autor Roberto Castell, quien tiene un enfoque más social y racional, es decir, cómo los nuevos cambios en los trabajos y los lazos sociales generan nuevas formas de exclusión. Él considera que hoy en día vivimos en una sociedad donde el enfoque principal de la pobreza no es solamente la falta de trabajo, sino también tiene que ver con la exclusión y la pérdida de integridad social. Él nos explica cómo el trabajo estable unía a las personas, las hacía sentir seguras y vinculadas, pero por los cambios económicos y la falta de empleo, estas personas empezaron a sentirse vulnerables sin redes de protección. Él denomina a esta situación desafiliación social, que significa quedarse fuera del sistema sin lazos que los unieran al trabajo o a la comunidad. En la actualidad, este enfoque lo podemos ver a través del trabajo informal y de las ayudas sociales, ya que muchas personas requieren de la ayuda del Estado para poder sobrevivir y también de los trabajos informales. Al mismo tiempo podemos analizar de que la pobreza no es solamente algo económico, sino que también tiene que ver con la exclusión. Un ejemplo sería la película Cama Adentro, donde una empleada doméstica vive en la casa de su jefa, que es de clase media, pero duerme en un lugar ambiguo, sin seguridad y sin derechos, a comparación de lo que tendría una persona con trabajo formal. Ahora, si analizamos este tema a través del autor Lo Boggio, quien tiene un enfoque más político, donde se analiza cómo la llegada de las políticas neoliberales hicieron que el Estado tenga un rol
menos activo. Es decir, antes buscaba la protección en general de la sociedad, la salud, el trabajo, la educación, pero a partir de estas políticas el Estado empezó a enfocarse en la pobreza, en cómo asignarle programas de asistencia, en los subsidios, pero no buscaba resolverla, solamente contenerla. El autor denomina a este proceso como la oscuridad de la política social, ya que el Estado deja de preocuparse en los derechos de toda la sociedad y empieza a enfocarse en los pobres, dándole una asistencia a través de planes sociales, lo que la sociedad se vuelve más fragmentada, es decir, ya que existen personas con derechos plenos y otras personas que viven solamente de asistencias. Por último, estudiaremos este tema a través del autor Ayuero, ya que este tiene un enfoque más sociológico donde estudia cómo es la relación de las personas pobres con el Estado a través de la espera, la burocracia y la asistencia. Él nos muestra cómo las personas de bajos recursos, es decir, los más vulnerables, pasan horas haciendo fila o esperan demasiado para ser atendidos, por lo que él los llama a pacientes del Estado, ya que además de tener que esperar demasiado, también tienen que tener paciencia ante un Estado lento y de desigualdad. En la Argentina, esta relación genera dependencia y control, donde el Estado no garantiza plenamente los derechos y donde administra a los pobres a través de ayudas fragmentadas, es decir, como los subsidios o los planes. De esta manera genera una desigualdad entre quienes piden la ayuda y entre a quienes les otorga. Esto se puede ver demasiado en los barrios, ya que muchos de ellos sobreviven a través de la ayuda del Estado, pero no siempre se sienten protegidos, por lo que el Estado siempre está presente, pero no de una manera que genere inclusión. Este enfoque también lo podemos relacionar con la película Cama Adentro, donde la desigualdad de trato y de acceso son evidentes, es decir, la empleada doméstica atraviesa una situación de dependencia y de falta de protección, muy similar a lo que considera el autor pacientes del Estado, ya que su vida está marcada por la espera y por la falta de respuesta. También lo podemos relacionar con la película Clase Media, ya que las familias se sienten desprotegidas y tienen miedo en caer en la pobreza. Esto nos muestra que la falta de apoyo del Estado atraviesa diferentes sectores de la sociedad. En conclusión, a partir de estos autores podemos determinar que la pobreza no tiene que ver con algo económico, la falta de ingresos, sino que también tiene que ver con los lazos sociales y la justicia social. Estas películas mencionadas son un reflejo de la realidad. Por ejemplo, la película Cama Adentro nos refleja la desigualdad y la dependencia, y la película Clase Media nos refleja el miedo y la inestabilidad que atraviesa la sociedad. En definitiva, la pobreza nos refleja la tensión de los derechos, de la asistencia, de la inclusión, exclusión y de la supervivencia. Abarcarlo a través de estos autores nos permite saber de que la pobreza no es solamente las causas económicas, sino que también tiene que ver con las consecuencias humanas, simbólicas y políticas.